Muy buenas a todos, familia. Aquí Mr. Bitcoin una vez más y vamos en el segundo vídeo de nuestro curso de trading, donde hoy vamos a dar el análisis técnico. Una vez habiendo hecho la tarea del primer vídeo, si no lo habéis visto, os lo dejo aquí, donde ya tenemos que saber la tecnología del activo, el precio del activo, el histórico de los precios, la proyección y el capital que vamos a invertir. Vamos allá con el análisis técnico. Entonces, para el análisis técnico, lo que vamos a dar en esta lección es la plataforma de análisis, las velas japonesas, las líneas de tendencia, soportes y resistencias, el volumen, los patrones y diferentes indicadores. ¿Qué deciros? A lo mejor el vídeo se hace un poco largo porque vamos a dar muchos puntos, a lo mejor lo parto en dos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para allá. Lo primero de todo es encontrar la plataforma de análisis técnico, ¿de acuerdo? Entonces, yo normalmente suelo utilizar estas tres, que es TradingView, que es la mía predilecta por defecto. Luego, dentro del exchange, utilizar la plataforma de TradingView, pero que está dentro del exchange, y luego dentro de los listadores de criptomonedas, la plataforma de TradingView que está dentro de los listadores. Por algo utilizamos TradingView, porque es la más top y que tiene un plan gratuito bastante acorde para lo que es, porque si no nos tenemos que ir ya a plataformas de pago y no merece la pena para el tipo de análisis que vamos a hacer y las inversiones que vamos a hacer. Entonces, vamos para allá. Bueno, os dejo aquí las plataformas, como podéis ver, pues, por ejemplo, dentro del Exchange tenemos la plataforma para editar y como veis aquí, TradingView. Luego, en el CoinMarketCap, como veis aquí, esta sería la pantalla principal de Bitcoin y el apartado de TradingView, ¿de acuerdo? Esto es un gráfico de velas y TradingView ya la página oficial, nos vendríamos aquí arriba que te saldría un SingApp, te registras con tu correo electrónico y tienes una versión de prueba, ¿vale? Bueno, una versión que es gratis para poder utilizarla y lo único que tendrías que hacer es ponerte aquí, buscar el activo, por ejemplo Bitcoin USDT y entonces la añadirías o tirarías de la gráfica. Si quisieras crearte tu waitlist, aquí en el más podrías añadir las diferentes gráficas. Entonces, vamos a explicar un poquito la plataforma de análisis, ¿vale? La plataforma de análisis que tenemos, para dibujar líneas, patrones, lápiz, texto, diferentes, diferentes ondas, más para predicciones, podemos poner emojis, una regla para calcular nuestros porcentajes y en la parte de arriba tenemos la temporalidad, que quiere decir que cada una de estas velas equivale al tiempo que nosotros elijamos, ¿de acuerdo? Yo normalmente suelo operar entre 4 y un día y si quiero hacer un trading más a largo plazo me voy a una semana. Si quiero hacer un trading más a corto plazo me iría a la temporalidad de 15, 30 y una hora. ¿Qué más? Tenemos aquí para añadir los indicadores. Por aquí tenemos la configuración por si le queremos dar un aspecto diferente al que ya tiene. Si queremos publicar y compartir el gráfico con nuestros amigos. Y la parte de aquí, que es lo que os comentaba antes, si queremos añadir un mercado, nos vamos aquí, lo añadimos y nos sale directamente en nuestra lista. Pero bueno, pasemos al siguiente punto una vez vista la plataforma de análisis y vamos para allá. Entonces, vamos a explicar cómo funcionan y cuáles son las partes de las velas japonesas, ¿de acuerdo? Que es como se denominan, pues, esas unidades del gráfico que acabamos de mostrar, por ejemplo. Entonces, una estructura de una vela se define por el máximo, el mínimo, el cuerpo, la apertura, el cierre y esto siempre va precedido por la vela anterior. Vamos a la gráfica que lo vais a entender muchísimo mejor. Por ejemplo, sin ir más lejos, no estamos aquí en TradingView, ¿de acuerdo? Vamos a nuestro gráfico y como podéis ver sin ir más lejos, esta vela roja de aquí, tenemos el máximo que como veis está dejando una mecha porque este sería el precio de apertura, este sería el precio de cierre y este sería el mínimo. ¿Qué quiere decir? Que desde que ha abierto en este precio hasta que ha cerrado en este, el precio ha fluctuado desde aquí arriba hasta aquí abajo. Entonces, ¿qué dictamina la apertura? La apertura, como podéis ver, dictamina la anterior vela y siempre igual. Si el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura, vela roja. Y si el precio de apertura es más alto que el precio de... O sea, si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, precio verde.
Entonces, para entender las velas hay diferentes tipos de velas, las cuales se denominan, y os dejaré un PDF en la descripción para que podáis entender pues todos los tipos de velas, de lo que queráis consultar, eso ya a elección de cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Este sería el manual de velas japonesas, donde podemos encontrar los diferentes tipos de velas. Hay muchas velas, pero por ejemplo, High Wave, velas de onda alta, de indecisión neutra y media. La fiabilidad es media. Entonces vamos a buscar esta misma vela dentro del gráfico para que podáis ver una que se vea claramente como la del ejemplo, más o menos. Mm, mm. Ahora no aparecerá ninguna. Por ejemplo, esta sería una high wave vela, ¿de acuerdo? Quiere decir que ha dejado un mínimo bastante alto, hay un mínimo bastante bajo, un máximo bastante alto. Poco cuerpo, pero bueno, es como los dojis. Los dojis normalmente suelen ser un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, como forma parte de los dojis, tampoco nos podemos centrar mucho en la fiabilidad de esta vela de aquí, pero como podéis ver, cuando se produce esta indecisión de mercado, nos vemos en una corrección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? Pues por ejemplo, podemos encontrar de las diferentes velas, como podéis ver, pues podemos encontrar diferentes ejemplos, que es por ejemplo, el mismo ejemplo que os he puesto yo ahora. Aquí vemos unas high wave de velas, donde justamente cuando se producen, el precio corrige. Lo mismo en este gráfico, donde el precio genera indecisión, cambia la tendencia y hay una tendencia alcista. Tenemos los spinning tops, como podéis ver, que dictaminan más que nada pues el top, los dojis, que son de indecisión, y como podéis ver, normalmente siempre se producen cuando va a haber un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni alcistas ni bajistas se ponen de acuerdo para pues para el precio. Entonces hay una indecisión y normalmente suele haber un cambio de tendencia, aunque no es del todo fiable. ¿Qué más? Long Lead Logic quiere decir que es un doji, pero con mechas largas, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, pues este también marca normalmente un cambio de tendencia. Aquí lo mismo. Luego tenemos Big White Candlestick, o en cambio de white, pues en el caso mío que tengo el gráfico con rojo y verde, pues sería verde. ¿Y qué quiere decir? De confirmación. Confirmación alcista. Quiere decir que tiene una fiabilidad alta. Si vamos a la gráfica, como podemos ver, si buscamos una vela verde grande, como podría ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, el precio resurge de este mínimo y va hacia la alza debido a que pues, se ha producido una vela con gran volumen, que luego explicaremos qué es el volumen. Pero bueno, esta la tenemos pues como aquí podéis ver, ¿no? Tenéis los diferentes ejemplos, esto ya a elección de cada uno, que se lo vaya mirando. Funciona muy bien seguir el patrón de velas. Hay mucha gente que únicamente utiliza para tradear el patrón de velas. Y cuando hay una vela de indecisión, pues se sale o entra. Cuando hay una gran vela, pues sigue hacia la alza, etcétera. Y aquí tenemos pues todas las velas, que esto ya os los dejo a vosotros para que os los vayáis mirando. Y aquí tenéis los diferentes ejemplos. Y bueno, una vez sabiendo lo que son las velas, pasemos a las líneas de tendencia. Tenemos dos tipos de línea de tendencia, la línea de tendencia alcista y la línea de tendencia bajista. Para que os hagáis una idea, quiere decir que el precio, según va subiendo, baja, va subiendo, baja, el precio va dejando unos mínimos. Entonces, esos mínimos, si a través de una línea pues se tocan esos mínimos, generan una línea de tendencia. Si son mínimos, estaríamos hablando de una línea de tendencia alcista. Y si es una línea de tendencia, o sea, si hablamos de máximos, sería una tendencia bajista. Por ejemplo, vayamos a la gráfica, que lo veremos muchísimo mejor. Y como podéis ver, pues estamos en el gráfico de 4 horas. Vamos a hacer primero una alcista, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues desde aquí, sin ir más lejos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos apreciar en esta gráfica? Podemos apreciar el mínimo. Este es el mayor mínimo, pero desde que se produce la subida de la ruptura de esta línea bajista, esto sería una línea bajista, ¿de acuerdo? Más o menos, esto sería una línea bajista, que esto luego lo veremos en los patrones. Una línea bajista, aquí se da la ruptura y entonces podríamos coger una línea de tendencia desde este punto
pasando por todos los otros puntos, ¿de acuerdo? Entonces, sin ir más lejos, una línea de tendencia alcista tendría más o menos este calibre, una cosita así, dependiendo, cuanto más puntos toque de los precios, es muchísimo mejor. Entonces, también podríamos hacer más o menos para cuándo se va, por dónde se va a dar el precio, podríamos clonar esta línea y establecerla en el máximo para saber, para hacer un canal alcista, ¿de acuerdo? Entonces, el precio, como podéis ver, más o menos, si partimos desde este punto de aquí, de abajo, de este de aquí, pues podemos ver que la línea de tendencia, el precio subía, el precio intenta romper este canal alcista para irse aún más arriba, no se va, vuelve a entrar dentro del canal alcista, sigue fluctuando, como veis toca otra vez la línea de tendencia, sube otra vez, se acerca a la punta de arriba del canal alcista, vuelve a tocar otra vez la línea de tendencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las líneas de tendencia más que nada se utilizan para esto, ¿no? Si nosotros estamos en una tendencia alcista y queremos entrar en el precio de mercado, pues por ejemplo, si el precio tiene fuerza, tiene unos buenos fundamentales, las noticias son positivas, pues por ejemplo, si estamos por aquí, ¿no? Y el precio tiene buenos fundamentales y demás, pues en cambio de comprar aquí, yo normalmente suelo esperar a que se vaya a la línea de tendencia, que toque la línea de tendencia, para luego hacer nuestra entrada. Y cuando una línea de tendencia se rompe, normalmente una línea de tendencia alcista suele llevar el precio hacia un nuevo, a una parte más baja de la que dejó en la anterior. Como podéis ver, en este caso rompe de acuerdo a la línea de tendencia, pero claro, es una línea de tendencia muy empinada, sería una línea de tendencia bastante acelerada y no sería propicio tampoco fiarse de ella. Entonces, yo, por ejemplo, en este aspecto, aquí la hubiera cogido, hubiera roto la línea de tendencia y yo, sinceramente, me hubiera salido aquí. Aquí ya me hubiera salido. Hubiera esperado que el precio siguiera. Aunque me hubiera salido aquí y el precio llegara aquí, estamos hablando de una diferencia de $5.000, que en el precio de Bitcoin a 50.000 sería un 10%. Un 10% no te va a dar ningún beneficio. Siempre y cuando luego no te vayas a comer esta bajada, porque entonces estaríamos hablando de que tu 5% que has querido apurar se ha convertido en una pérdida de un 31%. Y aquí teníamos un indicador de que esta línea de tendencia tenía que bajar. Y aquí, como hemos trazado antes, teníamos una línea de tendencia bajista donde el precio ha dejado un máximo, corrige, vuelve a dejar otro máximo, pero más bajo que el anterior máximo. Entonces ya podríamos trazar la línea de tendencia bajista y una vez trazada, si esta línea de tendencia se da una ruptura, como aquí podéis ver, ha bajado el precio, se da la ruptura, pues por ejemplo podríamos realizar y hacer una entrada aquí, porque se ha dado la ruptura en H4, y nos podríamos salir en el momento que se rompe la línea de tendencia. Estaríamos hablando de que hubiéramos hecho un trade de un 40% y estaríamos totalmente cubiertos del precio al cual está actualmente ahora y no hubiéramos perdido dinero, sino que hubiéramos ganado. Esto sería lo básico de las líneas de tendencia para que lo veáis un poquito mejor también. Sin ir más lejos, vamos a trazar otra línea de tendencia. Como veis, aquí tenemos el alto, luego tenemos otro alto, otro alto, otro alto, otro alto. ¿Qué quiere decir? Que esta línea de tendencia se confirma por 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Qué pasa? Las líneas de tendencia son relativas. Cuando ponemos una línea no nos podemos regir a que la línea sea únicamente la parte... si toca la línea será el precio exacto. No, tenemos que considerar que son zonas. Hay muchas veces que no llega a la línea por muy poco, pero la está casi tocando. Se podría considerar como confirmación. Y en este trade, en línea bajista, pues podemos sacar lo mismo. Podemos ver cómo rompe esta línea de tendencia. Aquí hay un pequeño pullback, que pullback quiere decir que el precio sube por encima de la línea y vuelve a la línea para apoyarse para luego subir con fuerza. Y si trazáramos una línea de tendencia alcista desde este mínimo hasta aquí, más o menos, en este caso, cuando se da la ruptura, entramos en este punto y cuando se da la ruptura de la línea de tendencia salimos con un 50% de beneficio. Y como podéis ver, pues nos hubiéramos ahorrado, en este caso es un poquito menos la corrección, pero nos hubiéramos ahorrado un 20% de caída. Entonces volvemos a trazar otra línea de tendencia bajista, que es lo que había explicado antes, esperamos a la ruptura, entramos y cuando se produce otra vez la ruptura de la línea de tendencia alcista, nos salimos. Fácil.
Entonces, seguimos para allá. Ya cuando tenemos las líneas de tendencia, las bajistas y las alcistas, vamos con los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias, como bien indica la imagen, las resistencias se forman a través de los máximos que van dejando. Cuanto más toques de precio haya en ese máximo o en esa zona de máximos, actuaría como resistencia. Y los soportes son los mínimos, ¿de acuerdo? Lo mismo que con las bajistas y las alcistas, pero en horizontal, por decirlo de una forma. Vamos al gráfico que lo vamos a ver mejor. Entonces, sin ir más lejos, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos un mínimo que toca 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo aquí, para mí, esto ya sería un soporte. Sería una zona que realmente el precio no tiene por qué llegar a bajar hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, el precio tiene este soporte, sube, 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 y por esta zona, donde aquí nos deja un mínimo, yo pondría un soporte. Imaginaros que la gráfica estuviera así, que la fuéramos viendo conforme va saliendo, ¿no? Pam, 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 ha dejado el mínimo, este sería nuestra resistencia para batir el precio, pero como tenemos nuestra línea de tendencia, nos indica que el precio se viene para abajo, entonces nos salimos, ¿de acuerdo? Y aquí se da la confirmación aún más de que este soporte es un soporte importante porque tenemos el precio que cruza aquí otra vez, toca aquí otra vez aquí y ya tenemos 1, 2, 3, 4 toques. Y lo que quiere decir, normalmente cuando hay una resistencia, el precio toca, se devuelve, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se suele devolver, si acaso no es que vaya con fuerza. Aquí, como veis, ha hecho el amago 2 veces de intentar romper este soporte, se ha vuelto a apoyar, pero no ha sido capaz de romperlo. Aquí tendríamos otro soporte más. Entonces, el precio se da la vuelta, se gira, y como podéis ver, el soporte que la resistencia que habíamos marcado no se mantiene, pero justamente tal y como lo habíamos dejado aquí, que habíamos marcado nuestro soporte, nuestro soporte, podemos ver que el precio, después de la bajada de tocar la resistencia que acabamos de marcar, se ha venido a la zona más o menos del soporte en el que estamos, en el que habíamos marcado en este caso, estamos hablando de que esto fue el 26 de septiembre y aquí estamos a 10 de enero de 2022. Entonces el precio más o menos se ha venido a tocar la zona de los 35.000 que habíamos marcado, más o menos, ¿de acuerdo? No llegó a 35.000, pero sí que llegó a 35.000 porque es un gráfico de euros, perdonad, entonces sí que llegó. Y como podéis ver, pues aquí tendríamos otro soporte. Entonces, según aquí, como podéis ver, aquí estos máximos que ha ido dejando también se podrían considerar como soporte, ¿de acuerdo? Entonces, esto también actuaría como soporte. Luego, nos vamos hacia abajo, perdonad, es que me lío a veces. Esto actuaría como resistencia porque no ha podido romper, el precio se ha devuelto, ha dejado un mínimo y este mínimo actuaría como soporte. Como podéis ver, corta aquí, toca en esta parte de la gráfica, aquí, 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 aquí. Cuanto más toques en la gráfica haya, más fiabilidad tiene. Pero aún así, el precio se devuelve, sube, y aquí podríamos marcar una resistencia. Esta resistencia devuelve el precio, sigue el precio, no sube, no llega a tocar la resistencia, vuelve a testear la resistencia, sale rechazado, y como veis, este soporte no es lo suficientemente fuerte como para aguantar esta fuerza y se viene para abajo. Entonces, como habíamos marcado el anterior soporte y este soporte también tiene buena pinta porque viene después de este movimiento y ha ido a la parte baja del principio del movimiento, pues lo más probable es que este soporte se mantenga y el precio vaya hacia arriba. Trazar una línea de tendencia con tan pocas velas es un poco arriesgado, porque no tiene mucha fiabilidad, puede ser una línea de tendencia entonces, por ejemplo, trazamos la línea de tendencia. Hay veces que las líneas de tendencia se pueden trazar desde el mínimo de la mecha o hay veces que se trazan desde el cuerpo. Evidentemente que tendrás mucha más fiabilidad si la trazas desde el cuerpo que desde la mecha, pero como siempre, como hemos dicho antes, es de la zona. No tenemos que centrarnos en el precio exacto. Por ejemplo, si la trazáramos del cuerpo más o menos, quedaría así. Y ahora mismo esta línea de tendencia nos indicaría que el precio está por encima de la línea de tendencia, pero muy débil. Entonces, a mí no me da fiabilidad una línea de tendencia así en periodos de 4 horas cuando solamente hay 10 o 12 velas. Estamos hablando que estamos trazando una línea de tendencia en cuestión de un día. No puede ser. Pero bueno, sigamos. Una vez dado esto, los volúmenes,
pues dicho de una forma fácil y sencilla, al final indica si ha habido una mayor actividad de compra o de venta y si hay más gente haciendo transacciones. El volumen, como podemos ver en la gráfica, sería esto de aquí. Si no lo tenéis, pues os vais a indicadores y ponéis volumen y lo añadís, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, esto no quiere decir que directamente este volumen haya sido de ventas, al contrario, porque como podéis ver, el precio sí que ha bajado mucho, pero tal y como ha bajado, ha recuperado mucho. Entonces, este volumen sale en rojo porque es una vela roja, pero realmente este volumen es positivo porque el precio ha venido hacia abajo, ha subido mucho y ya directamente, como podéis ver, ya tenemos el escape hacia arriba. Entonces, el volumen rojo, por decirlo así, no os fijéis en los colores, sino fijaros en las velas. Y dentro del volumen también se pueden hacer líneas de tendencia, por decirlo de una forma, más aproximadas. Y como podéis ver, pues por ejemplo, desde aquí, si nos comemos esta, podemos hacer que, pues bueno, si no nos la comemos y queremos respetar esta, pues podemos hacer como un tope, una resistencia de volumen. Aquí podríamos hacer otra. Y luego, si por ejemplo el activo pues, se va para abajo y se va a ir para abajo, pues podemos ver que cada vez va habiendo menos volumen. Sin ir más lejos, aquí en esta corrección de aquí, podríamos haber sacado nuestras conclusiones y como veis el volumen se mantiene en un nivel bajo, no sube, no sube, no sube. Aquí sube, pero el precio se viene para abajo. Entonces, el volumen es un indicador que lo que nos da es firmeza, o sea, nos reafirma el trading que vamos a hacer. Entonces, sigamos con lo siguiente, vamos con los patrones. Entonces, patrones en la gráfica.